En este capítulo veremos los fundamentos de la nomenclatura, que son los fundamentos que usaremos para nombrar a todas las familias de compuestos orgánicos en primer término. Además veremos algo sobre las propiedades físicas y químicas de los alcanos y terminaremos hablando de la isomería y de las estructuras tridimensionales que este tipo de moléculas presentan. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, tenemos que volver a algo que ya habíamos definido cuando estudiamos lo de los grupos funcionales, y es que los alcanos pertenecen a la familia de los hidrocarburos. ¿Ok? Recuerden que estudiamos a los compuestos orgánicos por familia para poder sistematizar casualmente su estudio, sus propiedades, ¿ok? Y sus características. Bueno, los hidrocarburos, muchachos, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Los hidrocarburos son aquellas moléculas que están compuestas solo de carbono y de hidrógeno. Resulta que los alcanos son los que se llaman hidrocarburos saturados porque contienen la máxima relación de hidrógeno a carbono. ¿Qué significa esto? Significa, muchachos, que en los alcanos, ¿verdad?, hay la mayor cantidad de enlaces de hidrógeno a carbono, ¿verdad?, que en los otros tipos de compuestos orgánicos. ¿Ok? Claro, es que en los alquenos yo tengo un doble enlace, al menos en la molécula, y para poder tener ese doble enlace, pues entonces tengo que no tener dos hidrógenos, ¿verdad?, entre los carbonos que están formando ese doble enlace. Entonces, claro, los alcanos, ¿verdad?, son hidrocarburos saturados, ¿verdad?, porque solo tienen enlaces sigma simples, ¿ok? Y la máxima relación de hidrógeno a carbono. La fórmula de un alcano de cadena abierta, que puede ser ramificado, es CN, y esta es la máxima relación, muchachos, H2N más 2. O sea, por cada carbono hay 2, ¿verdad?, N más 2 hidrógenos. Bien. En el caso de los ciclos, este 2 no está, porque recuerden que si tenemos una cadena abierta, muchachos, las cadenas abiertas terminan en metilos, ¿verdad? Mientras que en los ciclos solo hay metilenos. Bien, veamos la tabla. Los alcanos son solo enlaces simples, carbono, carbono y carbono, hidrógeno. Bien. Los alquenos pueden tener al menos un doble enlace, ven. Y si yo comparo esta parte de la molécula del alqueno con la del alcano correspondiente, le faltan dos hidrógenos. Bueno, y eso es algo que de ahora en adelante vamos a denominar, muchachos, una insaturación. La falta de dos hidrógenos con respecto a la estructura del alcano original se llama una insaturación, o sea, un doble enlace, ¿verdad?, se constituye en una insaturación. Por eso se dice que los alquenos, los alquinos y los aromáticos son insaturados. Veamos el caso del triple enlace. En el caso del triple enlace ya yo no tengo uno, sino que tengo dos enlaces dobles, ¿verdad? Por cada enlace doble que se forma, yo tengo que sustraer con respecto al alcano, ¿verdad?, correspondiente, dos hidrógenos. Entonces, realmente un triple enlace tiene o cuenta con dos insaturaciones. ¿Ok? Veamos el caso de los aromáticos. Bueno, esta es una familia aparte, aunque parece que tiene dobles enlaces porque estos están tan conjugados y son tan estables, muchachos, ¿verdad?, que las propiedades de los aromáticos son diferentes que las de los alquinos y las de los alquenos. Bueno, pero veamos a ver cómo está la cosa. Fíjense ustedes que tres dobles enlaces, muchachos, tres dobles enlaces implican la falta de 6 hidrógenos. Imagínense que este no es el anillo aromático, sino que es el ciclohexano. Si yo quito este doble enlace, tengo que poner un hidrógeno aquí y uno aquí. ¿Ven? Si yo quito este, tengo que poner un hidrógeno aquí y uno aquí, yéndome hacia el alcano correspondiente, ¿verdad? Entonces, claro, yo puedo decir que en principio los tres dobles enlaces en el aromático me aportan tres insaturaciones. Y algo muy importante, resulta que los ciclos también cuentan como una insaturación. Porque como dijimos, en los de cadena abierta, en los alcanos de cadena abierta, las cadenas terminarán con grupos CH3 o metilo, mientras que estos ciclos no. Bien, recuerden, una insaturación es la falta de dos hidrógenos, ¿ok? Con respecto al alcano original. Bien, la fórmula normal de un alqueno es CnH2n, ven, como las de los ciclos. Porque si hay al menos un doble enlace, ¿sí?, faltan dos hidrógenos. Las de los alquinos, aquí es más drástico, 2N menos 2B, por eso estas especies se les llaman insaturadas, porque no tienen la máxima relación
de hidrógeno a carbono que se puede tener. Bien, hablemos ahora de las fórmulas moleculares de los alcanos. Ok, lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es la serie de los alcanos N normales. A esta serie, ¿verdad? Se le llama serie homóloga. Vamos a ver por qué estos dos términos. N normales porque son cadenas que no están ramificadas. Y serie homóloga porque si ustedes se fijan, están representados, ¿verdad? Todos de la misma manera. Es como si todos ellos se diferenciaran en el número, muchachos, de una unidad que les es común a todos, que es el metileno. Claro, esa es una serie homóloga. Los miembros de una serie homóloga, todos son muy parecidos y solo difieren en el número de una unidad que les es común. Por ejemplo, el propano, veámoslo, tiene 3 metilenos, mientras que el hexano tiene 6 metilenos. ¿Ok? Entonces, por eso es que esto es una serie homóloga. Bien, claro. Como es la serie homóloga de todos los alcanos lineales, muchachos, la relación de carbono a hidrógeno es 2N más 2. Bien. Ok, aquí lo que podemos ver entonces es algunos miembros de esa serie, ¿verdad? Que anteriormente comentábamos, ¿verdad? Y algunos de los isómeros que se pueden presentar. Recuerden que las especies que son ramificadas pueden generar isomería con las especies que son de cadena lineal, claro. Por ejemplo, el pentano y el isopentano. Ah, ¿por qué se llama isopentano? Porque tiene 5 átomos de carbono. Pero tiene este grupo, fíjense, el iso viene de aquí. Son 2 grupos metilo que son iguales y que están enlazados a este carbono. Esta parte, muchachos, esto es lo que se llama iso. Y es isopentano porque tiene 5 carbonos. Bueno, pero ¿qué tipo de isomería presentan el isopentano y el pentano? Son isómeros estructurales porque lo que es diferente entre ellos, ¿verdad? Es el acomodo o el orden en que están pegados los átomos, ¿ok? Entonces son isómeros estructurales casualmente de cadena, porque lo que varía es la posición de los sustituyentes en este caso, ¿ok? El neopentano también es un isómero estructural de cadena de los dos anteriores. Bien, terminando este repaso, vean, metilo, metileno, ¿verdad? CH2 es metileno. Esto es un metino, un CH, ¿verdad? Que está trisustituido. Y a este le llamábamos carbono cuaternario porque está tetrasustituido por grupos alquilo y no tiene hidrógenos. Bien, hablemos un poquito de la nomenclatura ahora. Vamos a estudiar más de un sistema de nomenclatura, muchachos, para dar nombre a los compuestos orgánicos. No perdamos de vista, por favor, el hecho, ¿verdad?, de que estamos hablando de que son más de 12 o 13 millones de compuestos orgánicos, ¿verdad?, que hay que nombrar. Entonces, vamos a ver, tiene que haber un sistema que me sea sencillo, ¿verdad?, para nombrar a todos esos compuestos, ¿verdad? Sin embargo, no existió este sistema desde el puro principio. El primer sistema que hubo, cuando habían poquitos compuestos orgánicos, se llama el sistema común, ¿vale? El sistema de nombres comunes. Y resulta que los nombres de los compuestos vienen, ¿verdad?, o por su fuente de procedencia, de donde se extrajeron de la naturaleza, ¿verdad?, o bien de las propiedades que tienen. Y vamos a ver un caso muy particular de esto ahora después. Ok, por ejemplo, el alcohol de madera ya lo usaban los egipcios, ¿verdad?, para embalsamar, pero el alcohol de madera se obtenía de la destilación, ¿verdad?, destructiva de la madera, ¿verdad? Era uno de los compuestos que se obtenían así. El ácido fórmico, bueno, fue descubierto en las hormigas. Bueno, ¿cómo es que los antiguos iban descubriendo al principio los compuestos? Con un aparato como este. ¿Okay? Vean, esto se llama una retorta y es básicamente un equipo de destilación. Aquí, ¿verdad?, en esta burbuja se echaba lo que se quería destilar o de lo que se quería extraer algo, ya fuera madera o las pobres hormigas. Se calentaba por aquí, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que los compuestos líquidos con un punto de ebullición apropiado pasaban a gas, ¿verdad? Y en esta parte pues se condensaban por el choque térmico, ¿ok? Y aquí ellos recogían, pues entonces el destilado, ¿verdad? Y lo caracterizaban. Hay un artículo muy antiguo y muy simpático en el cual ellos tomaron las hormigas, las destilaron, ¿verdad? Y encontraron que una de las fracciones que destilaba tenía un olor fuerte y que si se la ponían a los conejos, ¿verdad?, en su piel, luego de quitarles un poquito de pelo, pues se irritaban inmediatamente y se empezaban a rascar.
Entonces se dieron cuenta que probablemente esa sustancia era la que le servía a las hormigas para defenderse. Bueno, recuerden, el sistema común se basa en la fuente de procedencia o en las propiedades. Ok, ya lo dijimos. Pero hay otros casos. Y entonces lo que quisiera es, con este ejemplo que les voy a poner, que no es un ejemplo, no es solo un ejemplo, ¿verdad? Es algo real, ¿verdad? Para que vean cómo era de libre la posibilidad y de inconveniente, ya lo van a ver, la posibilidad de darle nombre a los compuestos orgánicos al principio. Bueno, resulta que este es el ácido barbitúrico, ¿verdad? Que se obtiene a partir de ácido malónico y de urea. Bueno, el ácido barbitúrico es una droga, ¿verdad? Que actúa como sedante del sistema nervioso. Hay desde barbituratos, ¿verdad? Derivados de esta sustancia química que tienen un efecto sedativo leve, hasta anestésicos. Bueno, vamos a ver por qué se llama así. Dice, más curioso es el caso acaecido al químico Friedrich Wilhelm Bayer, ¿verdad? Ese apellido seguro que le suena. Este hombre trabajaba estudiando los derivados de la urea, ¿verdad? La urea es este compuesto de aquí, pero para ello necesitaba grandes cantidades de orina. Ok, la urea él la extraía de la orina. Hábilmente convenció a una camarera de Múnich, llamada Bárbara, para que le guardase en garrafas toda la orina que excretara. Y gracias a esta continua provisión, al final logró continuar sus experimentos y obtener un nuevo ácido al condensar la urea con el ácido malónico. Fíjense ustedes que con eso logró ganar un premio Nobel. En agradecimiento a su fiel proveedora, lo bautizó con su nombre y ahora lo conocemos como ácido barbitúrico. Bueno, aunque puede ser un poco jocoso o particular, ¿verdad? Es una cuestión real, ¿verdad? Esto pasó. Vean qué inconveniente el sistema común, porque estamos hablando de millones de compuestos orgánicos. O sea, habrían libros y libros y libros para explicar por qué cada compuesto se llama como se llama, y habría que memorizar los nombres de todos. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un sistema que sea sencillo, que permita, muchachos, darle nombre a los compuestos orgánicos de una manera más sistemática, valga la redundancia, ¿verdad? Y más sencilla. ¿Ok? Bueno, resulta ser entonces que los nombres comunes, vamos a ver algo en esta, también son aceptados por el sistema de la Unión de Química Pura y Aplicada. Ah, la Unión de Química Pura y Aplicada es como el Vaticano de los químicos chiquillos. Y resulta que es un sistema que adopta algunas partes o algunas secciones, ¿verdad? Las más generales de los nombres comunes. Vean, por ejemplo, resulta que el metano, el etano y el propano se llaman así porque, bueno, el metano, el prefijo met, viene del metanol, que es un alcohol que ya, como les dije, hasta los egipcios usaban. Bueno, el prefijo de etano, muchachos, viene ¿de dónde? Ah, de algo que ellos llamaban los espíritus neutros. Resulta que tomaban el alcohol etílico, que es el alcohol que viene en las bebidas alcohólicas, o es el alcohol que se puede obtener de la destilación después de un proceso de fermentación, ¿verdad? Y lo trataban con ácido sulfúrico y obtenían una sustancia espirituosa, ¿verdad? Que era uno de los términos que se usaba, que era muy volátil, ¿verdad? Y con un olor bastante particular, que ellos llamaron el éter. Y que veremos efectivamente que es éter etílico, ¿verdad? Bueno, resulta que el prefijo propano, ¿verdad? Recuerden, estos tres nombres los adopta la IUPAC, ¿verdad? Viene de protopión, ¿verdad? Gottlieb, ¿verdad? En el año 1844, descubre o aísla el ácido propiónico que él encuentra que tiene propiedades, ¿verdad? Que eran similares a las de la grasa. Entonces, de ahí es de donde viene protopión, o sea, parecido a la grasa, pero el prefijo pro, ¿verdad? De esta especie viene de ahí. El resto de los nombres de los alcanos que acabamos de ver en la tabla, muchachos, vienen de los prefijos numerales griegos. Por ejemplo, pent es 5, pentano, ok, entonces es un hidrocarburo de 5 carbonos. Hex, 6, hexano, ¿qué es? Pues un hidrocarburo de 6. Bueno, aquí tenemos algunos nombres comunes y algunas partículas que vamos a estar viendo mucho y por eso me interesa comentarles. Bueno, recuerden que butano
o N-butano. La N es de normal porque es una cadena sin sustituyentes y lineal. Isobutano porque tiene 4 carbonos y como ustedes pueden ver, tiene 2 grupos metilos, ¿verdad? Unidos a un carbono. El isopentano es muy parecido al isobutano, claro, solo que tiene un carbono de más, por eso se llama isopentano. Pero ven, esta unidad es muy común, ¿verdad? Vamos a ver que después se llama isopropilo, ¿ok? Y de nuevo, normal pentano o N-pentano, cadena sin sustituyentes. Muy bien, ok. Vamos a ver. ¿Cómo es entonces que se construyen estos nombres sistemáticos, ¿verdad? A partir del sistema de la UPAC, valga la redundancia? Bueno, entonces los compuestos deben ser fáciles de nombrar. Ok, tiene que haber un mínimo de memorización y el sistema debe ser flexible, ¿verdad? Cuando se descubren nuevos compuestos, tiene que tener reglas que permitan nombrar esos nuevos compuestos, ¿verdad? Y además flexible aceptando algunos datos, digámoslo de esta forma, o alguna información de métodos o otros métodos de dar nombre a las moléculas orgánicas. Bueno, actualmente decirles también, muchachos, que hay programas, ¿verdad? Hay software para esto, ¿verdad? En el ChemDraw, en el ChemSketch, uno escribe una estructura y le pregunta el nombre y ellos aproximan los nombres de UPAC muy bien, ¿ok? Bien, si quieres saber algo más profundo, ¿verdad? Digamos, algo más básico sobre la nomenclatura, muchachos, el apéndice 5 de este libro que estamos usando de texto está muy bueno, está muy completo, ¿ok? Bueno, vamos a ver la estructura de los nombres. Ok, para todos los compuestos, ¿verdad?, que vamos a estudiar, el nombre UPAC tiene 3 partes, el prefijo, la raíz y el sufijo. Ok, vamos a ver, en el prefijo se nombran los sustituyentes, ¿verdad?, y los grupos funcionales de menor importancia. Ok, la raíz o base del nombre será la cadena o ciclo más grandes o más sustituidos, muchachos, que tengan el grupo funcional principal, ¿verdad? En el caso de que haya grupos funcionales, y las ramificaciones. El sufijo es el que me va a decir a mí a qué familia pertenece ese compuesto. Y va a corresponder el sufijo, ¿verdad?, con el grupo funcional principal. Después veremos que tiene que haber una priorización. Y bueno, en el caso de los alcanos, la estructura es más simple porque solo vamos a tener una cadena o ciclo principal, ¿verdad?, una raíz o base, un prefijo donde se nombran los sustituyentes, muchachos, y el sufijo, ¿verdad? En el caso de, ¿cómo se llama?, de los alcanos es ano, punto. ¿Ok? No tiene grupos funcionales. Entonces, por eso vamos a empezar la nomenclatura con los alcanos, porque son los más sencillos de nombrar. Bueno, vamos a las reglas de una vez. Cadena 1. Regla 1, perdón. Encontrar la cadena o el ciclo. Vean que puede haber una molécula que tenga ciclos y cadenas. Cadena o ciclo principal. Encontrar la cadena o ciclo de mayor número de átomos de carbono. Bueno, en principio. ¿Y qué pasa si yo puedo encontrar más de una cadena, ¿verdad?, en un mismo compuesto, muchachos? Habrá que ver que el número de sustituyentes es el que me va a ayudar a definir cuál es la cadena principal. Deberá ser la cadena que tenga el mayor número de sustituyentes. Vamos a ver esto con ejemplos. Dice, y usar el nombre de la estructura básica del compuesto. Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos. Vamos a empezar con el más sencillo. Fíjense ustedes que aquí hay una cadena que comienza aquí y termina hasta acá. ¿Lo están viendo? Claro, muy importante, muchachos. Las cadenas nunca se ponen, ¿verdad?, en los compuestos orgánicos, como ustedes aprecian acá o en estos ejemplos, de manera lineal. No, no, no. Uno las puede poner, ¿verdad?, pero no necesariamente están ahí. Fíjense que aquí tenemos 2 cadenas, ¿verdad?, que no son lineales, ¿verdad? Están inclusive como un poco retorcidas, pero hay que buscar la que sea más larga. Y vean, esta es una cadena mal escogida, dice aquí, pero es porque tiene solo 3 sustituyentes, ¿verdad? Bueno, en esta de arriba no había problema en saber que era esta, ¿verdad?, porque solo tenía un sustituyente. Pero vean que esta está mejor escogida porque me muestra, ¿verdad? Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual que esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si yo selecciono esta, tengo 4 sustituyentes y 3. ¿Ok? Entonces, resumiendo, la cadena o el ciclo más grande sí. Pero si hay varias que se pueden encontrar, nosotros lo que vamos a hacer es buscar la que tenga más sustituyentes. Bien. ¿Qué pasa entonces en un compuesto orgánico que tiene cadenas y ciclos?
Bueno, en primer término, hay que decir que hay que escoger el que tenga mayor tamaño. Segundo, ¿verdad? El más sustituido. ¿Ok? Si resulta que el ciclo y la cadena, muchachos, tienen la misma extensión, o sea, son del mismo tamaño, hay que buscar a ver cuál es el más sustituido. Ahora, si hay un compuesto, entonces, muchachos, en que tenemos un ciclo y una cadena igualmente sustituidos, gana el ciclo. Esas son las normas. Vamos a ver aquí. A ver, primer ejemplo. Esta es una cadena 1, 2, 3, 4. Esto es una cadena que veremos que se llama N-butilo. Normal butilo porque es una cadena sin ramificaciones, ¿verdad? Y la terminación hilo, como veremos en una regla posterior, es la que se da a los sustituyentes. Bueno, ¿y por qué ya le estoy diciendo sustituyente a esto? Porque fíjense que aquí hay una cadena ramificada o compleja, como se le suele decir, que es un isopropilo, así lo vamos a tratar, y es de 3 carbonos, es inclusive más pequeña que esta. La base, ¿verdad? Para el nombre de este compuesto es esto. ¿Ok? Es el ciclo hexano, porque es el más grande. Entonces, aquí tenemos un ciclo hexano sustituido por un grupo N-butilo y por un grupo isopropilo. Ok, ahí está. Otro ejemplo. Ciclo de 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cadena de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, el ciclo está sustituido por una cadena de 6 y la cadena está sustituida por un ciclo de 6. O sea, la cadena y el ciclo, muchachos, son exactamente iguales. ¿Ok? En cuanto a sustituyentes también. Entonces, en este caso, gana el ciclo, sin lugar a dudas. Ups, aquí hay muchas cadenas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay una de 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Habrá alguna más grande? Sí, esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy interesante. 6. Vamos a ver. Pero esa tiene 1, esta de 6 que viene aquí, muchachos, tiene 1, 2 y 3 sustituyentes. ¿Será que hay otra de 6 o tal vez más grande? O que haya otra de 6 que tenga, muchachos, más sustituyentes. Sí, vean. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira. Y si escojo esta, entonces ya tengo 1, 2, 3 y 4 sustituyentes. Siempre me queda horrible, lo siento. Pero es esa. La cadena principal para este compuesto es esa. Aquí. Ciclo de 6. ¿La cadena de cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, en este caso la cadena es más importante porque si se dan cuenta tiene 2 sustituyentes aquí y un sustituyente acá. Mientras que el ciclo, que es de 6, solo tiene un sustituyente que es esta cadena que es ramificada, muchachos. Esto entonces, como este es un sustituyente ramificado o más complejo. Y ahora después vamos a ver que los sustituyentes ramificados o más complejos les podemos dar el nombre común o un nombre especial UPAC. Bien. Ok. Numerar la cadena sigue la regla 2. La cadena ciclo principal, comenzando por el extremo más próximo a un sustituyente. Ojo, numerar de tal modo que a los sustituyentes les corresponda la numeración más baja siempre. Esa es la máxima. Yo encuentro la cadena ciclo principal y tengo que verificar, ¿verdad?, que los sustituyentes se numeren, ¿verdad?, para indicar su posición, de tal forma, muchachos, que a todos en conjunto les corresponda el número más bajo. Vamos a ver, aquí tenemos, ¿verdad?, una cadena bien seleccionada, ya lo vimos, porque es la que tiene el mayor número de sustituyentes, pero ¿qué tal? ¿Me sirve esta numeración? No, aquí dice que es incorrecta. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el primer sustituyente está en 3, el siguiente en 4, el otro en 5 y el último sustituyente es 6. O sea, la numeración así sería 3, 4, 5 y 6. La numeración correcta es esta, porque fíjense ustedes que sigue teniendo esta cadena 4 sustituyentes, pero aquí posición 2, 3, 4, 5, ¿verdad?, que es una numeración más baja que esta. Bueno, aquí tenemos una molécula, ¿verdad?, que tiene una situación particular, muchachos. Fíjense ustedes que aquí cualquiera de las dos cadenas alquílicas, ya sea este butilo o este isopropilo, podría llevar el número 1. Bueno, en estos casos tenemos lo que se llama un conflicto en la numeración, ¿verdad?, de los sustituyentes, porque cualquiera de los dos podría tener el número 1. Bueno, muy bien. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cuál es la regla?
Si cualquiera de los dos, repito, puede tener el número 1, se utiliza el orden alfabético para dar el número 1. O sea, aquel sustituyente que tenga un nombre que comience con una letra que esté más cerca de la A, será el que tenga la prioridad. Este es un butilo, ¿lo ven? Y este es un isopropilo. Bueno, el butilo, muchachos, el butilo empieza con B, por eso lleva el 1, ¿ok? Y el isopropilo, por lo tanto, llevará el 3. Bien, más ejemplos. Bueno, estos están muy sencillos. Ya vimos que si hay ciclos y cadenas, ¿verdad? Y están en iguales condiciones, pues el ciclo es el que tiene la prioridad. Ahora, claro, ese sería el carbono número 1 del ciclo, que es el principal, y la cadena sustituyente. Veremos cuando le demos nombre a esto, muchachos, que si en un ciclo solo hay un sustituyente, ya ni se pone en la posición. Claro, porque solo hay un sustituyente. Bueno, ¿cómo numeramos esta cadena? Vamos a ver. Ven, de esa forma. De esta manera, utilizando esta cadena así, que ya habíamos seleccionado como una cadena principal, ¿verdad? Los sustituyentes quedan numerados de la mejor manera. Bien, aquí entonces tenemos una situación, tenemos un ciclo de 6 y una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, pero la cadena tiene 3 sustituyentes, mientras que el ciclo solo tiene un sustituyente que es ramificado. Por esta razón, muchachos, hay que numerar la cadena porque es la base. ¿Cómo la numeramos? De esta forma. No podemos empezar por esta posición porque si no a los sustituyentes les correspondería un número muy alto. Bien, regla 3, nomenclatura de los grupos sustituyentes. Ok, aquí es para, esta regla nos va a servir, muchachos, para hablar de cómo se construye el prefijo. Ok, nombrar a los sustituyentes como grupos alquilo, reemplazando el sufijo an, ¿verdad? Por hilo. Ok, entonces yo me refiero como sustituyente al metilo, pero vamos a ver que cuando escribimos el nombre nos referimos a él como il en el prefijo. ¿Está bien? Ok. Indicar la posición del sustituyente colocando antes del mismo un número, que es la posición que ocupa el sustituyente en la cadena o ciclo principal, separado por un guión. Entonces, ojo, si un metilo es sustituyente, yo voy a tener un número, un guión y después mencionar metil. Ok, el nombre completo del compuesto se obtiene uniendo el nombre del sustituyente al de la raíz. Ok, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que tenemos una cadena de 6. Ok, la numeramos de tal manera que a este grupo de aquí le corresponda la numeración más baja, ¿verdad? Y entonces, debido a eso, muchachos, se llamará el compuesto 3- posición del metil, metil. Y como ya no hay más sustituyente, pego el nombre de la raíz, que es ex, con el sufijo correspondiente a los alcanos, que es ano. 3-metilhexano. Vean este caso. En este caso hay 2 ramificaciones y la cadena se empieza a numerar por aquí para que a ambas ramificaciones les toque la numeración más baja, ¿verdad? Entonces, 3-etil. Yo sé que el sustituyente es un etilo, pero en el nombre yo lo debo mencionar como un etil. Después, un guión, porque ahora me voy a referir a otro sustituyente. La posición, que es 6-metil. Ya no hay más sustituyentes sobre la cadena. Entonces pongo el nombre nonano, que es el nombre de una cadena de 9. Y ano, que ya sabemos, es el sufijo correspondiente, muchachos, a los alcanos. Ok, regla 4. Nomenclatura de compuestos con múltiples sustituyentes. Cuando haya 2 o más sustituyentes, nombrarlos por orden alfabético. Cuando el mismo sustituyente, alquilo, esté presente 2 o más veces, utilizar prefijos numerales para indicar. Ya lo veremos. Di, tri, tetra. Estos prefijos numerales, muchachos, cuando yo estoy acomodando el prefijo, porque el prefijo, como ustedes lo ven acá, el prefijo se acomoda en orden alfabético. Va primero la E que va la M. Cuando tenga muchos sustituyentes en una molécula y yo esté acomodando el prefijo del nombre, estos prefijos numerales que van a ir delante de algunos de los sustituyentes, más de uno, ¿verdad? No se toman en consideración. Ok. Vamos a verlo después con ejemplo. Ok. Entonces, un carbono, un sustituyente, grupo metilo 2, etil. Propilo 3, el isopropil, que se va a nombrar entonces en un nombre del compuesto como isopropil, aunque se llama un grupo isopropilo. Bueno,
De los de 4 tenemos el butil o N-butil, que se llama butilo o N-butil, ¿ok? Este es el isobutilo porque tiene 4 carbonos y el grupo iso, ¿verdad? Aquí, que es igual que este, ¿no es cierto? Pero se llama isobutilo porque tiene 4. Ojo, ¿por qué este se llama sec-butilo? Fíjense que la cadena, ¿verdad? Principal o la raíz del nombre viene aquí pegada a este carbono que está sustituido por 2 grupos alquilo y es un carbono secundario. ¿Recuerdan? ¿Ok? Mientras que en este caso a este grupo se le llama tert-butilo, ¿verdad? Y en el nombre va a aparecer como tert-butil. ¿Por qué? Porque este carbono, que es el que se pega aquí, muchachos, a la base, o sea, la raíz, la cadena o el ciclo principal, ya está sustituido por 3 grupos alquilo. ¿Los ven? Ya está sustituido por 3 grupos alquilo. Bueno, aquí vemos un poquito más lo de los isos, ¿verdad? Isoamilo. Ok, las cadenas de 5 también, un nombre común es amilo, muchachos. Por eso se llaman, se le llama a este grupo isopentilo. Disculpen, o isoamilo. Bueno, de nuevo, carbono primario, N-butilo. Aquí está pegada la raíz o la base. Si es un carbono secundario y una estructura de 4 carbonos, entonces el grupo se llama sec-butil, porque es este carbono secundario que se está pegando a la base, ¿verdad? O a la raíz. Y si es un carbono, ¿verdad? Que no tiene hidrógenos porque está trisustituido por grupos metilos, a este grupo se le va a llamar ter-butil, porque es el carbono terciario, explico muchachos, el que está unido directamente a la base o raíz. Bien, vamos a ver, vamos a intentar darle nombre a esta estructura, ¿está bien? Ok, entonces, ahí la tenemos otra vez, y vamos a ver, ¿será que podemos numerarla por aquí? ¿Qué les parece? ¿Estará bien? Vamos a ver. Ok, esas serían las posiciones de los sustituyentes. ¿Estarán bien? O sea, está bien, yo escogí esta como cadena principal, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Porque las otras son más pequeñas, muchachos, ¿verdad? Pero estará bien numerada. ¿Qué les parece? Vamos a ver, 1, 2, 3, 2 y 3. No, muchachos, esto está mal numerado. ¿Qué pasa si empezamos por el otro lado? Claro, está correcta, sí, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí le corresponden los sustituyentes, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Una numeración más baja. Bien. Ahora, ya tenemos numerada, seleccionada la cadena principal, que en este caso era bastante obvia, y ya tenemos numerada esta cadena de forma correcta. Disculpen, ahora que sigue, dar el nombre a los sustituyentes. Tenemos 3 sustituyentes que van a aparecer en el prefijo como metil. Son metilos, ¿verdad? Tenemos 3. Y tenemos un grupo etil, muchachos. ¿Lo pueden ver? Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es armar el prefijo. Habrá que mencionar al etil primero, o sea, 1, 2, 3 etil por orden alfabético, muchachos. Y después 2, vamos a ver, 2, 4, 5, 2,4,5, trimetil, y después el nombre de la base que es heptano. Ahí está. 3 etil, 2,4,5, sí, trimetil, heptano. ¿Vieron? No es tan complicado, ¿ok? Vamos a practicar mucho esto. Ok, bueno, aquí tenemos otro tipo de ejercicio que hacemos mucho en orgánica, chiquillos, que es que les damos a ustedes el nombre y ustedes escriben la estructura, ¿ok? ¿Cómo proceder? Bueno, sencillo, fíjense ustedes, ¿verdad? Que yo puedo primero dibujar lo que es la cadena principal, la base. Es un ciclo hexano. Y entonces, teniendo este ciclo hexano, ahora yo voy a escoger una posición 1 para poner el etil y una posición 3 para poner el metil. Pero yo escojo en este caso, como no me dicen que escoja ninguno en particular, yo voy a escoger la que yo quiera. Para mí esto va a ser 1. Contaré 2, 3 o 2, 3 y aquí tenemos el metil en la posición 3. ¿Vieron? Resumiendo, primero escriben la base, muchachos, y después le ponen, ¿verdad? Los sustituyentes donde van. Ustedes son los que escogen
¿verdad? ¿A cuál carbono le dan el 1? Ok. Otro. Ok, 4 isopropil, no sé qué, no sé cuánto. Aquí están los sustituyentes. ¿Qué? Octano. Dibujamos un octano. Y escojo el 4 para donde yo quiera, ¿verdad? Vamos a ver. Yo voy a escoger numerar así. Esta va a ser mi opción. Podríamos haber empezado de aquí para acá, pero yo decidí hacerlo así. Y en 4 hay un isopropil, ¿lo ven? Bueno, si en 4 hay un isopropil, chiquillos, hay un isopropil. Ya lo pusimos. Ahora pongamos todos los metilos. 2, 2, 3 y 6. Ahí están. ¿Vieron? Primero me dibujan la base, muchachos, y después ponen los sustituyentes. Bien. Uf, darle nombre a ese chunche. Bueno, habrá muchas cadenas, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, puchica. 11, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, pero ninguna de esas es. Ajá. La más larga empieza aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es un tetradecano. Esa es la más larga. Entonces, ya escogimos la cadena principal. Pues entonces ahora hay que numerar esta cadena principal. ¿Ves? 1, 2, 3. Entonces esa sería 7 y este etilo está en 8. Ahora tenemos sustituyentes entonces de tipo metil. Ah, ven, este es un sustituyente de 4 carbonos, ¿verdad? Que tiene un iso. Entonces lo llamamos isobutil. Ah, si hubiera estado pegado carbono secundario a la base sería sec-butil, pero es el isobutil porque tiene 4 carbonos, ¿verdad? Y este es un etil. Bueno, ya. Ahora hay que acomodar por orden alfabético el prefijo. Primero el etil, ¿verdad? Pues luego el isobutil y luego los metilos. El di no cuenta. Ahí está. 8 etil, 7 isobutil y lo que les decía, este prefijo numeral no cuenta para el orden alfabético. La que cuenta es la M. Aquí está el nombre de este compuesto. Bien, vamos a ver. Chiquillos, les voy a dar unos minutitos para que ustedes piensen un toque qué van a hacer con este. Bueno, lo primero que hay que decir, ¿verdad? Vayan haciéndolo, es que claro, la base es el ciclohexano. ¿Por qué? Porque es el más grande, es el que tiene más sustituyentes. Pero recuerden las reglas. ¿Tendremos aquí un conflicto en la numeración? No. Lo que tenemos son dos sustituyentes sobre el mismo carbono y otro sustituyente en una posición 3 con respecto a estos dos. Recuerden que lo que la regla dice claramente es que a todos los sustituyentes les tiene que corresponder la numeración más baja, muchachos. Entonces, claro, este es el 3-isopropil 1,1 dimetil, el di no cuenta para el orden alfabético, ciclohexano. De nuevo, una vez que yo nombro al último sustituyente, ¿verdad? Si ya no hay más, yo pego el nombre de la base. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Ajá. Recuerden, metil e isopropil. Metil e isopropil. A este se le va a dar otro nombre, ya veremos, más sistemático. Pero eso se los explico ahora. ¿Quién tendrá el uno? ¿El metil o el iso? Dijimos que el prefijo iso sí cuenta, ¿verdad? Quiero que vayan al capítulo 5, digo, al capítulo 5 no, al apéndice 5 porque ahí mencionan, chiquillos, de forma muy clara cuáles prefijos sí y cuáles prefijos no. Y si no, se los dejo de tarea. Sencillamente buscar cuáles son los prefijos que se toman, ¿verdad? Para el orden alfabético y para darle nombre o sustituyente, ¿verdad? Que se toman para la prioridad, ¿verdad? En este caso el iso sí, y por eso entonces este es el 1-isopropil, ojo, guión, digo el primer sustituyente, lo antecede un guión y la posición, pero para decir el segundo tengo que poner un guión, el 3, otro guión, metil ciclohexano. Bueno, a ver, agárrense con ese que es fácil. 2-butil, ¿verdad? 4-etil, 1-metil ciclohexano. ¿Qué van a hacer ustedes? Dibujen primero el ciclohexano. Después escojan un carbono 1, un carbono 2 y un carbono 4. ¿Por qué los sustituyentes tienen esa numeración? Fíjense,
que es la numeración más baja que pueden tener, muchachos, todos los sustituyentes. Seguimos. 1-butil, 3-isopropil, ciclohexano. Igual dibujan el ciclohexano y después ponen ¿qué? Los sustituyentes. Les doy un par de minutos. Listo. Ahí está. 1, butil, 2, 3. Aquí sí está bien, ven. El butil es el 1 por orden alfabético y el iso es 3 porque está, ¿verdad? Por orden alfabético. ¿Ok? La I después de la B. Aquí sí lo hice bien. ¿Ok? ¿Está claro? Cuando hay conflicto en la numeración, como aquí, el orden alfabético, o sea, el nombre del sustituyente, la primera letra es el que decía. Bueno, démosle el nombre a este man. Ya lo hemos usado, ¿verdad? Para mucho. Recuerden, o por aquí uno o por aquí uno. 2, 3, 4, hay 2 etilos, 2 metilos. A ver, un par de minutos, chiquillos. Listo. 3, 4, dietil, el di no cuenta, el etil sí. 2, 5, dimetil, el di no cuenta para el orden alfabético, la M sí. Hexano. ¿Ok? Bien. Ok. Los dos de arriba, muy fáciles. Bueno, base ciclohexano, etil, dietil ciclohexano. Sin discusión, ¿verdad? ¿Por qué no llevo un 1 aquí? ¿Hace falta? No, porque es un ciclo, ¿verdad? Y solo tiene un sustituyente. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues la cadena base es un pentano, o esta, que también es de 5. Pero lo que tiene en la posición 3 es un etil como sustituyente, 3 etilpentano. Ok, este ejemplo me gusta porque, aunque es muy sencillo, nos muestra cómo se mencionan a los ciclos cuando son sustituyentes. Fíjense, este sería el ciclopropil, bueno, 1, 2, 3, ciclopropil, porque es que si no estuviera pegado se llamaría ciclopropano, ¿verdad? Entonces cambio la terminación ano por il y este sería el 3-ciclopropil, ciclopropil octano. Bien, fíjense ustedes que hay grupos funcionales, muchachos, ya les voy a decir cuáles, que yo los nombro o los uso en nomenclatura de alcanos como sustituyentes alquílicos. Veremos también que los sustituyentes alquílicos y estos grupos funcionales son de baja prioridad, ¿verdad? Ya lo veremos cuando veamos otros grupos funcionales, sobre todo para escoger el sufijo, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de un bromo? Pues entonces, podría haber sido un yodo, ¿sí? Yo, entonces, ¿cómo se llaman? El bromo, hexano, ¿lo ven? 2 bromo hexanos. Si hubiera sido un yodo, es yodo, con Y, no iodo, cuidado. Sería, si en lugar de un bromo hubiera un yodo, sería 2 yodo hexano. O 2 cloro hexano si hubiera sido un cloro. Si fuera un NO2, sería nitro, ¿verdad? 2 nitro hexano. Ok, grupos funcionales que se nombran como sustituyentes alquílicos, los halógenos y el grupo NO2 o nitro. Como les digo, como grupos funcionales, los halógenos y el nitro, muchachos, son los de la mínima prioridad, igual que las ramificaciones alquílicas. Recuerden que la prioridad de los grupos funcionales es muy importante para nosotros porque de ahí, si hay varios grupos funcionales en una molécula, yo tengo que decidir a qué familia pertenece. Y eso me lo da el orden de prioridad de grupos que iremos aprendiendo durante este y el otro semestre. Ok, ahí está. Bueno, vamos a terminar con este video. Después vamos a ver una practiquita en el siguiente video, muchachos, para no hacerlos muy pesados, muy largos, muchachos. Y después de esa practiquita, vamos a ver las propiedades de los alcanos. Vamos a ver, bueno, ciclopropil, ciclohexano. Muy fácil, ¿verdad? 1 ciclopropil, la C va primero que la I. 2 isopropil, ciclohexano. Y estos son como los de arriba, ¿verdad? 1 ciclopropil, 2 etil ciclohexano. 1 ciclobutil, 2 ciclopentil hexano. ¿Ven? Aquí tenemos. El orden alfabético es el que es más importante para poder definir cuál lleva la posición 1 y cuál lleva la posición 2. Y por supuesto, la C de los ciclos cuenta.